Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora, como es costumbre de nuestro espacio, de nuestros martes, vamos a tener un tiempito de adoración, de poder preparar el corazón. Creo que hay uno de los temas que más me gusta, así que nada, algo muy personal, muy subjetivo lo que acabo de decir, pero ojalá que también te guste y si no lo conoces, prestale atención al tema, a la letra que, bueno, está relacionado obviamente con la clase de hoy y si les parece, para preparar el corazón y adentrarnos en la adoración, eh, hacemos una oración inicial. ¿Dale? Bueno, papá, gracias. Gracias, Rey, gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno, porque un nuevo martes podemos conectarnos, un nuevo martes podemos estar aprendiendo de lo que tenés para nosotros. Y Señor, ahora te pedimos que en este tiempo de adoración podamos ofrecerte un sacrificio vivo, un corazón rendido, un corazón entregado, un corazón que se va preparando para recibir la buena semilla, tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra dará fruto al 100 por 1, que siempre que se reciba con un corazón listo para accionar conforme a tu promesa y a tu mandato. Señor, vos prometés una cosecha abundante y te damos gracias por eso, porque no depende de nosotros esa parte. La cosecha abundante es la consecuencia de obedecerte y queremos obedecerte, queremos honrarte. Te damos la bienvenida. Te pedimos, Señor, que te muevas con libertad, que este sea tu espacio, no el nuestro. Nosotros te preparamos un lugar, pero que queremos que vos reines, Señor. Queremos que vos te manifiestes y nos abraces, Señor. Que cada persona que hoy vino cargada sienta tu abrazo, que cada persona que hoy está angustiada sienta tu abrazo, que toda persona que hoy está con dificultades sienta tu abrazo, Señor, porque tu abrazo es todo lo que necesitamos. Tu amor, Señor, perfecto es lo único que nos puede realmente sacar a flote. Y oramos por ese amor, Señor, sobrenatural, que cada uno en su casa hoy lo pueda empezar a sentir de una forma especial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso tema. Eh, a mí la verdad que me encanta. Y, y bueno, qué necesario, ¿no? Poder experimentar ese amor del Padre. Y hoy va un poco la enseñanza de ese lado, de la paternidad de Dios. Quien les va a dar la enseñanza voy a ser, en este caso yo. Así que si me permiten, voy a compartir. A ver, creo que se ve. Creo que se ve ok ahí. Bueno, muy bien. Y acá estamos. Paternidad de Dios. Tema, tema que me apasiona. Tema que me apasiona, que me encanta poder compartirlo, no solo por la experiencia personal de mi historia, que bueno, ya la escucharon en una de las primeras clases. Hoy voy a contar otra parte, aquella parte que prometí que les iba a contar, que tenía que ver con el proceso tal vez de mi paternidad biológica. Pero antes me gustaría ir al inicio. Hay un principio que me encanta de la Biblia, que está en Lucas, aparece en Lucas 1, 3, 4, que dice que él, para compartir todo lo que escribe en el Evangelio de Lucas, inclusive después el libro de Hechos, que es el mismo autor, dice que él ha investigado todo esto con esmero desde su origen y decidió escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de todo lo que te enseñaron.
Esto es un principio espiritual tremendo para entender, y en este caso entender la paternidad. Y para entender la paternidad tenemos que ir siempre al inicio, al origen, y poder ver qué nos dice el origen de lo que es la paternidad. Y hay algo tremendo que me encanta a mí, y es que en Génesis es una mina de oro. En Génesis que aparece todo, ¿no? En Génesis marca el rumbo de lo que es la humanidad, marca el rumbo de cómo estamos hoy y marca el rumbo inclusive de lo que va a venir, de lo que va a acontecer en el futuro y el plan de Dios en su totalidad. Y es el diseño original. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 es el diseño original que Dios planeó para nosotros. Y en Génesis 3, ya en ese punto encontramos lo que es la separación, ¿no? Aquella desobediencia que tuvo el ser humano cuando cayó, cuando desobedeció la orden de no comas de este árbol porque ciertamente morirás, te harás conocedor del bien y del mal. Y bueno, Adán y Eva obviamente no obedecieron, decidieron hacerlo igual, un poco engañados por la serpiente que se les apareció. Pero claro, lo que ellos no pudieron ver es la consecuencia que trajo esa desobediencia. Acá hay algo que yo lo enseño mucho con respecto a las adicciones. Adán y Eva cometieron el error del placer momentáneo sin darse cuenta que condenaron a las generaciones que venían después. Y esto hago un paréntesis. Por los placeres momentáneos, no condenemos a la generación que viene detrás de nosotros, sean hijos espirituales o sean hijos biológicos, porque a veces no nos damos cuenta cómo estamos siendo arrastrados por placeres momentáneos. Comemos de ese fruto y hay toda una generación que viene detrás, que cae, que es condenada por nuestro acto, por nuestra decisión. Y Adán y Eva hicieron eso. Quisieron probar de ese fruto y, bueno, ahí vemos estos 4 puntos que se separaron, ¿no? Es interesante. Cuando hablamos de separación interna, por ejemplo, entendemos cómo el hombre, el ser humano, perdió su paz, la unidad interior. Apareció el miedo, aparece la vergüenza, aparece la culpa. El hombre se quiebra por dentro, el ser humano se quiebra por dentro. También hay una separación relacional, porque el hombre y la mujer se empiezan a echar culpas, nadie se hacía cargo. El hombre le dice, cuando Dios le pregunta, ¿comiste de esto que te dije que no había que comer? Y el hombre le dice, no, la mujer que vos me diste. O sea, no se hizo cargo de que comió el fruto. Y le echó la culpa no solo a la mujer, sino también a Dios. La mujer que tú me diste. Y la mujer no se hizo cargo tampoco y le echó la culpa a la serpiente. No, fue la serpiente la que me llevó a comer. Entonces ahí aparece la desconfianza, aparece la dominación, ¿no? Entra el conflicto en la humanidad entre los pares. Y después obviamente aparece la separación con la creación, porque la naturaleza empieza a dejar de responder en armonía con el hombre y empieza a entrar el sufrimiento, los espinos, los cardos, el hombre tiene que sudar su frente para comer el fruto y aún así capaz no le va a dar fruto lo que siembra, lo que cosecha, lo que tiene que trabajar. Se separa con la creación, pero creo que hay una separación peor de todas, si estas no alcanzaban, y era la separación con Dios.
La separación con Dios rompió lo peor de lo peor, que fue el acceso al Padre. El hombre tuvo que ser expulsado del Edén. ¿Por qué, Nico? Y punto número uno y principal, es mucho más profundo, pero el pecado no se puede relacionar con la santidad de Dios. De hecho, en su plan, porque Dios tenía un plan de redención, los expulsa, con todo el dolor del mundo seguramente, pero los expulsa y el hombre recibe ese espíritu de orfandad, ese espíritu de rechazo, porque es rechazado, es expulsado del Edén. Y es desconectado de la fuente de vida, de Dios Padre. Ahí es donde estamos, y ahí es donde entendemos que empezó todo lo que después viene, ¿no? Todos los traumas, los mambos que tenemos, los problemas, las circunstancias que enfrentamos. Si entendemos esto, entendemos muchísimas cosas. Entendemos que como seres humanos estamos rotos y el que está roto rompe. Como seres humanos estamos heridos y el que está herido mancha de sangre. Ya desde el jardín del Edén la humanidad está rota, está herida, está con un espíritu de orfandad y una desconexión total de la fuente de vida. Esa separación de Dios Padre trae esa ruptura de relación con Dios. Y fíjense lo que pierde Adán y Eva cuando son expulsados del jardín. Ellos pierden lo que yo llamo los 3 pro. La provisión, ellos tenían todo en el jardín del Edén, no se tenían que preocupar por nada. De hecho, Dios les había dado todo. Solamente tenían que cultivarlo, administrarlo, multiplicarlo. Dios les había dado la provisión y estaban protegidos. Era el lugar seguro. El amor que Dios tenía en ese jardín del Edén, en esa presencia continua con el hombre donde caminaban juntos, tenían la protección, el lugar de seguridad, el máximo lugar de seguridad. Y lo pierden cuando son expulsados. Porque ahora tienen que enfrentarse a la vida, al desierto, al sembrar, al cosechar, al cultivar por sus propios medios, y aún así les van a dar espinas, les van a dar cardos, van a tener que sudar la frente, la mujer va a parir con dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las consecuencias, ¿verdad?, de lo que ocasiona esa ruptura con la relación de Dios como Padre. Y por último, el propósito. El propósito es el para qué estoy, la misión. Y Adán y Eva en el jardín del Edén sabían muy bien para qué estaban. El mandato había sido muy claro. Ustedes se van a tener que enseñorear de toda la creación, sojuzgar la tierra, gobernarla y multiplicar mi imagen, hacer extender el reino, llenar la tierra de la gloria de Dios. Tenían un propósito clarísimo, pero ahora ese propósito ya no está. Entonces, fíjense la gran problemática que tienen ahora, ¿no?, Adán y Eva, y que como consecuencia todo eso se arrastra a nuestros tiempos hoy. Porque hoy muchas veces buscamos la protección en las finanzas, hoy buscamos el propósito en una carrera universitaria, y yo no digo que todas estas cosas estén mal, en absoluto, pero en realidad no son la solución, porque buscamos la solución fuera de nosotros, cuando en realidad la solución tiene que estar dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, como venimos viendo todas las anteriores clases, ¿verdad? La importancia de tener a Cristo en nosotros, que Él es nuestra fuente de provisión, que Él es nuestra fuente de protección, que Él es nuestro mayor propósito. El conocer a Cristo es la vida eterna. Ahora, si queremos aprender del amor de Dios y el amor que Dios tiene,
tenemos que mirar a Cristo. La revelación del amor del Padre está en Jesús. Jesús es la teología perfecta. ¿Qué significa esto, Nico? Que vos al estudiar la vida de Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es el Padre hecho carne. Cristo es el Hijo de Dios, pero es el Espíritu mismo de Dios habitando un cuerpo y caminando en la tierra y revelando el amor, la gracia, la misericordia, la plenitud del Padre. Cristo es todo lo que necesitamos. A tal punto es todo lo que necesitamos que miren lo que dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no soy un camino, no soy una de las verdades, no soy una de las vidas. No. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¡Wow! A veces en nuestros contextos evangélicos predicamos mucho de Jesús y está buenísimo, pero Jesús no es el destino final. Cristo es el camino, la verdad y la vida para tener una relación ¿con quién? Con el Padre. Porque solamente el espíritu de orfandad va a ser sanado, restaurado con el Padre. Con el Padre. Y nada más que con el Padre. Y Cristo es ese camino. En Cristo yo veo al Padre. Cristo mismo decía, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es lo que veo al Padre hacer, es lo que oigo al Padre decir. Es decir, yo soy simplemente una manifestación de lo que es el Padre. Y esa es la revelación del amor del Padre. Es Cristo. Es Cristo. Y nada más que Cristo. Ahora, necesitamos esto, ¿no? Fíjense la Trinidad de Dios actuando en su máximo esplendor. A mí me encanta. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Cristo es el camino. Y Jesús a sus discípulos antes de morir, todo en Juan, o sea, lean la carta de Juan que le va a contar toda esta historia. Cristo está a punto de morir. Le dice, es necesario que yo hoy muera y les conviene que yo me vaya. Paremos un poco la pelota. Pongámonos un poquito en los zapatos de los discípulos. Imagínense, no sé, ponete en los zapatos de Pedro, de María Magdalena, no sé. Caminaste 3 años con Jesús. Viste locuras. Viste descender fuego del cielo. Bueno, no sé si Jesús prácticamente descendió fuego del cielo, pero más o menos. Sanó leprosos, sanó paralíticos, liberó endemoniados, se multiplicaron los panes y los peces, caminó por el agua. O sea, no te vayas. Yo soy Pedro y le digo, escúchame, ¿cómo que me conviene que vos te vayas? ¿Estás loco? Yo dejé todo por vos. Escúchame, yo me dedicaba a la pesca, era mi lugar de seguridad, mi provisión, mi protección. Dejé todo por vos. ¿Cómo que me conviene que te vayas? Sí, te conviene que yo me vaya. O sea, pongámonos un poco en la mente de los discípulos, porque es aterrador. Que el maestro por el cual yo dejé todo me dice, claro, Jesús sabía lo que iba a pasar cuando Él se vaya. Con su muerte en la cruz, su resurrección y su ascensión al cielo, Él podía enviar el Espíritu Consolador, el Paracletos, al Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que habitaba en Él, que hacía las maravillas que podía hacer, ese mismo Espíritu que habitaba en Él, que lo levantó de entre los muertos y lo llevó a la mismísima presencia de Dios, el Padre, dice, se los voy a enviar para no dejarlos huérfanos. Y les conviene que yo me vaya, para que ahora mi persona, Cristo, esté en todos ustedes. ¡Wow!
¡Wow! Una vuelta escuchaba a Itiel Arroyo hablar un poco de esto. Y él decía esto: ustedes pónganse a pensar si Jesús hoy estuviera físicamente en la tierra, habitando en Jerusalén, y cada uno de nosotros quisiera hablar con él. Tenemos que sacar turno. Y suponete que vos tenés unas 8 billones de personas antes que vos en el turno. ¿Cuándo te da el turno? Si a veces nos cuesta conseguir un turno médico de acá a 3 meses, 4 meses, porque imagínense tener un encuentro con Jesús, una reunión de 1 minuto. Él hace toda una cuenta, que ahora no me acuerdo los números, pero tiene lógica. Nos conviene que se haya ido Cristo y que haya pagado ese precio que pagó, porque ahora nosotros tenemos libre acceso al Padre. Entre con confianza, dice, con acción de gracias, a la mismísima presencia de Dios. Esto habla de la carta de Hebreos. Tenemos libre acceso a la presencia. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, dice que el lugar santísimo del templo se rasgó el velo. Ese lugar que solamente tenía una sola persona, que era el sumo sacerdote, una vez al año, ahora estaba libre para todos, en todo tiempo, en todo momento. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Se acuerdan de la ruptura interna que había tenido Adán? ¿Cuál es la primera emoción que aparece? El miedo. Y Dios no te dio un espíritu que de nuevo te esclaviza al miedo. Él te dio un espíritu que te adopta como hijo y que te permite clamar: Abba, Padre. Abba, para quien no conoce, esto que cantaba Marcos Brunet en la canción que estábamos recién escuchando, significa papito en hebreo, cercanía, intimidad. Así, sí, bien cerquita. Abba, Padre. ¡Wow! A mí me encanta la vida de Jesús, porque Él viene a revelar algo que hasta ese tiempo en el pueblo judío nadie les había revelado. Y Él es la primera persona que llama a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. A tal punto, Él revela a Dios como Padre, que los fariseos lo matan por eso. Porque cuando Él dice que es hijo del hombre, está diciendo que Él es hijo de Dios. Y para los fariseos, para la cultura en ese momento, era muy fuerte que alguien se esté declarando a sí mismo hijo de Dios, porque en la cultura judía lo hacía igual a Dios. ¡Wow! Paternidad de Dios. Cristo es la teología perfecta. Y Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, para que este espíritu que te adopta como hijo, vos hoy lo tengas donde quieras, cuando quieras, en el momento que más lo precises. Estés en tu habitación, estés en la iglesia, estés en el campo, estés en donde estés. Y para esto necesitamos redefinir la imagen de Dios. Muchas veces las experiencias de abandono, de abuso o rechazo que tuvimos de nuestra paternidad nos alejan de ver esta realidad que Dios presenta en la Biblia. Que Él es un Padre bueno, que Él es un Padre cercano, que Él es un Padre amoroso, que Él es un Padre que viene a abrazarnos continuamente. Se ha descubierto por la psicología que nuestras experiencias con nuestros padres nos hacen distorsionarnos o percibir a Dios de la manera que fueron mis padres. Por ejemplo, si mi papá era muy exigente, yo voy a ver un Dios de leyes. Si mi papá era un padre abandónico, para mí Dios me va a abandonar, o ya me abandonó. ¿Para qué Dios me va a escuchar si mi papá nunca me escuchaba? Si mi papá abusaba de mí de diferentes maneras, para mí Dios es un Dios que castiga. Y esto es tremendo y necesitamos redefinir nuestra
imagen de Dios, sanando las heridas paternas, maternas, porque si no sanamos esas heridas paternas o maternas, muy probablemente no tengamos una buena percepción de lo que es Dios como Padre. Dios me va a querer abrazar y yo voy a querer salir huyendo porque voy a tener miedo de tener una relación, porque no supe tener esa relación. Yo en lo personal, con mi papá, y hoy voy a empezar de atrás para adelante, tengo una relación hermosa con mi papá. En realidad nunca es que tuve una relación pésima, pero mi papá nunca estuvo en casa. Mi papá desde chiquito, desde que yo nací, tanto mi papá ni mi mamá estuvieron en casa. Y eso a mí me generó muchas carencias, muchas raíces de abandono, que obviamente después me llevaron al consumo y demás. Ellos me amaban, el problema es que yo no lo entendía así, porque ellos no estaban nunca en casa porque tenían que trabajar y me tenían que mantener, a mí y a mis hermanos. A mí nunca me faltó nada. Siempre tuve lo mejor, la mejor educación o lo que estaba a nuestro alcance. No sé si era la élite de la élite, pero siempre nos dieron lo mejor que pudieron. Pero claro, al Nico chiquito, infantil, niño, no tener a su papá o a su mamá, no recibir palabras de afirmación, abrazos, atención, me generaron un vacío así. Imagínense, ya nací con un espíritu de orfandad, una raíz de rechazo por el pecado que estamos, por el pecado en el que nacemos. Y encima tengo esas experiencias, es como que confirman aquello que ya está dentro mío. Y así fue que crecí, así fue que consumí lo que ustedes ya conocieron en unas clases anteriores. Y así fue que avancé. Pero particularmente hay algo que quiero contar con mi relación paterna, que fue el proceso que fue más desafiante que Dios me llevó a tener. Fue el proceso más desafiante que Dios me llevó a tener. Resulta que yo empiezo a leer la Biblia, me empiezo a convertir en seguidor de Jesús y dejo lo que era todo el ambiente de la barra y demás, la barra brava. Claro, imagínense que yo no estaba nunca en casa. De repente, de un día para otro, estoy todos los días en casa leyendo una Biblia. Y no solo eso, sino que leo la Biblia y empiezo a escuchar la voz de Dios. Y Dios me empieza a afirmar en mi identidad como hijo de Dios. Y me empieza a sanar. El deseo por la droga se empieza a ir. Y yo, como escuchaba la voz de Dios y había dejado todas mis amistades de lado, mi papá y mi mamá eran las únicas personas con las que yo podía conversar. El problema es que no me entendían. Entonces yo iba y decía, no, mirá, somos redimidos por su sangre, porque era lo que leía en la Biblia. Y mi viejo decía, este le agarró un brote místico, o sea, este pibe está divagando, está mal de la cabeza, las confrontaciones eran quién te está llenando la cabeza, por qué no vas a un psicólogo, nos estás asustando. Una preocupación genuina de una persona que obviamente no comprende capaz lo que se vive en la espiritualidad cristiana, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, yo era un barra brava convertido. Era como que me enojaba y quería como defenderme como podía. Entonces entrábamos a discutir, que no sé qué. Pero mi papá no entendía que yo había dejado toda la vida que había dejado por seguir a Jesús. Entonces entramos en una discusión y me decía, vos sos un soberbio porque te crees mejor y superior a los demás. Y me empezó a rechazar lo que yo empecé a hacer. Entonces me dejó de hablar. Compartíamos trabajo juntos, el negocio familiar,
Y mi papá no me hablaba. Le decía a mi mamá, decile a Nicolás que haga esto. Era fuertísimo para mí. Porque un hijo lo que más quiere es la aprobación de su padre. Y un día estoy en la presencia de Dios, estoy en mi habitación leyendo la Biblia y empiezo a escuchar este tema que escuchamos hoy. Abba. De repente tengo una presencia de Dios. Es como que cae la nube, ¿no? No me quiero hacer el espiritualoide, pero fue tremendo, fue un encuentro con Dios tremendo. Y empiezo a recibir imágenes de mi papá en su infancia. No las voy a contar y no voy a, por cuidarlo a él, para no exponerlo. Pero Dios me empieza a llenar de una compasión como nunca en mi vida había tenido para con mi papá. Porque claro, yo estaba muy dolido, yo estaba muy enojado que él no podía entender mi proceso. Sabiendo por dónde había estado y lo que había hecho. Él sabía todo. Y es como que, ¿cómo puede ser este que no entiende? Y de repente empiezo a tener esas imágenes. Inevitablemente Dios me llevó a perdonarlo. O sea, no pude hacer más nada que, oh Señor, perdón por tanto juicio para contra Él. Dios me empezó a mostrar todo el sufrimiento que mi papá había tenido en su infancia, en su adolescencia. Y me acuerdo que estaba ahí, tendido en el piso, llorando, y me dice, siento la voz de Dios que me dice, bueno, ahora anda y dale a tu papá, pedile a tu papá perdón. No, yo, perdón. No, yo lo perdono, Señor, lo perdono, pero yo pedirle perdón porque sí, Él es el que me rechaza. No, porque vos le mentiste, vos le robaste, vos lo deshonraste, hablaste mal de Él, muchas veces discutiste, y me empezó a... Fue tremendo. Y digo, ok, bueno, no sé cuándo lo voy a hacer, dame fuerzas, pero tenés razón. Entonces, ese día yo lo perdoné y fui desafiado por Dios. Al poco tiempo, a los pocos días, obedecí a Dios. Yo me acuerdo que me senté al lado de mi papá, llorando desconsoladamente, pidiéndole perdón por todo. Mi viejo ni me miraba, inmutado. Pero yo había hecho la voluntad de Dios. Obviamente dolido, porque yo esperaba una respuesta positiva de eso. Voy a la presencia de Dios de nuevo. No, pero no me respondió, ¿y cómo puede ser? Y ahí es donde Dios me desafía por segunda vez y me dice, ahora, anda y todo el amor que yo te estoy dando a vos, dáselo a él que no lo tuvo. Oh. Todo bien, Señor, pero ni siquiera me dirige la palabra. Claro, por eso, todo el amor que empezás a recibir de mí, ahora anda y dáselo a él. Entonces yo iba, cada mañana que trabajábamos juntos, hola papi, te amo. Lo abrazaba, mi viejo es como que me rechazaba. Era tremendo, era muy gracioso la imagen, pero yo fui obediente a Dios. Seguí creciendo en la fe, seguí madurando, los frutos empezaron a hablar con más fuerza, porque mi vida empezó a crecer. Yo dejé de hablar de Dios y empecé a obedecer, y los frutos, como decía recién, hablaron por sí solos. Entonces mi papá se fue ablandando. Y un día, cuento esto como para cerrar el testimonio y seguir con la enseñanza, un día de esos, estoy charlando con mi papá y estábamos intercambiando algunas cuestiones con respecto a mi hermano, que tengo un hermano más grande, y mi papá, muy a la defensiva, pensó que yo lo estaba atacando, y yo le digo, no, pa, perdón, yo no te estoy atacando. Yo quiero hacerte entender que Mati está buscando tu aprobación. Mati es tu hijo y el hijo busca siempre la aprobación del padre.
y siento la voz de Dios que me dice, empezá a afirmarlo, y lo empecé a afirmar, y le empecé a contar todo lo que Dios me había mostrado aquella vez primera que les conté de las imágenes que recibí. Y le digo, pa, yo te honro porque supiste estar con mamá. Ellos están hace como 40 y pico de años casados. Ellos no son cristianos, pero tienen toda una vida juntos con mi mamá. Una historia de lealtad muy fuerte y no son creyentes. Es válido para destacar. Entonces lo empecé a afirmar porque mi papá no había recibido una familia modelo, había recibido mucha violencia en su casa, lo habían ninguneado, etc. Y yo lo empecé a afirmar, pa. Nunca había visto a mi padre quebrado. Ese día lo vi llorar por primera vez y ese día soltó unas palabras que a mí me partieron al medio en el buen sentido. Me dice, yo estoy orgulloso de vos. Y aquella persona que había rechazado a Cristo y que me había rechazado, estaba declarando con su propia boca que estaba orgulloso por todo lo que yo había empezado a construir gracias a Cristo. Y no solo eso, hoy esa persona no está convertida, pero falta poco. Y si ve este video, espero que sepa que le queda poco tiempo para caer en los brazos del amor del Padre, de Dios. Pero esa persona hoy predica a todo su círculo íntimo de que Jesús me cambió la vida. Él ya predica de Cristo y es una historia de paternidad que se puede sanar. Yo no sé tu historia, yo no conozco tu historia. Lo que sí conozco es que el amor del Padre, que el amor de Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que tengo certezas es que el amor de Dios puede hacer cualquier cosa, y cuando empezamos a escuchar esa voz del Padre que nos empieza a afirmar, que nos empieza a guiar, que nos empieza a dirigir, a abrazar, todas las cosas pueden ser posibles, porque empezamos a sanar de adentro, empezamos a sanar nuestra identidad, quiénes somos, y por ende lo que somos lo impartimos. Si yo estoy lleno del amor del Padre, el amor del Padre voy a dar. Entonces, entendamos eso para poder empezar ese proceso de sanidad, para que pueda realmente sanar nuestra identidad. Hay una historia en la Biblia que es con Jesús, que Jesús antes de cualquier cosa, antes de hacer cualquier milagro y de empezar su ministerio, Jesús escucha una voz. Él es bautizado por Juan el Bautista y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Estoy muy complacido en él, dice esta versión. Y acá ponele hijo, hija, seas hombre o seas mujer, pero sabe algo, Dios no pretende que hagas milagros, Dios no pretende que hagas ministerios exitosos, Él solo quiere una cosa, recibirte como hijo, recibirte como hija. Y Él te quiere decir hoy una cosa, vos sos mi hija amada, vos sos mi hijo amado, y yo estoy complacido por quien ya sos. Volver al diseño original es escuchar la voz de Dios y recibir esta verdad. El amor del Padre afirma tu masculinidad o feminidad. Te restaura ese corazón quebrado, te sana de ese espíritu de orfandad y te devuelve al diseño original. Eso es lo que hace el amor de Dios. Eso es lo que hace cuando vos recibís a Cristo en tu vida. Y escucha bien, o lee bien también. Solo en Cristo volvemos al diseño original y donde somos provistos, provisión, del amor del Padre, que es tu lugar seguro,
tu protección. Llenos de identidad para entender el para qué estás, tu asignación personal. Hay una asignación que como hijos de Dios tenemos todos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. La gran comisión. Pero hay asignaciones específicas, personales, que cada uno tiene. Que con el tiempo y en intimidad con Dios uno las va aprendiendo y las va fortaleciendo para ser más efectivo y eficiente. Pero quiero que te grabes esto. El perfecto amor echa fuera el temor. Siempre el amor del Padre produce seguridad. Quien se sabe amado está seguro. Y ahí es donde vos tenés que construir todo tu ministerio, toda tu vida, todas tus relaciones, todo. En el amor del Padre, que es tu lugar seguro. La ecuación es esta. El amor produce seguridad, la identidad produce propósito. Esa es la ecuación. Ese es el diseño original. El amor produce seguridad, la identidad produce propósito. Después léanse lo que aparece ahí en Juan 4. Es tremendo, pero es esto, un poco esto de que estamos hablando. El amor perfecto echa fuera el temor. Ahora, ¿cómo llevamos adelante este proceso? Dame algo práctico, Nico, ¿ok? Porque necesito bajarlo más a tierra. Está muy lindo todo lo que es la paternidad de Dios. Ya entendí que Cristo es la teología perfecta, donde se me revela al Padre en su máximo esplendor. Pero ¿cómo lo llevo adelante este proceso? Y me parece clave esto, proceso. Es un proceso, ¿eh? La paternidad de Dios, la identidad como hijos, es un proceso que se construye día a día. Dame la definición de proceso, Nico. Consecución de acciones. El proceso es eso. Y ahí es donde uno construye su identidad verdadera del diseño original. ¿Cómo? Bien. Adoración. ¿Qué es la adoración, Nico? Sacrificio. La adoración no es simplemente cantar. Cantar es una expresión. Pero adorar, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es Abraham con Isaac. La palabra adoración es sacrificio. Cuando Abraham se llevaba a Isaac porque Dios le había pedido en obediencia que lo entregara, Sara le pregunta, ¿a dónde vas? Y Abraham, ¿qué le dice? A adorar a Dios. Iba a sacrificar a su hijo. ¿Qué es la adoración? Sacrificar lo que más amás para recibir el amor del Padre. ¿Qué es lo que interfiere en tu vida para recibir el amor del Padre? Juan 4:23, cuando Jesús termina de hablar con la mujer samaritana, que muchas clases la hemos escuchado, le dice, pero llega la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y esto conecta con el segundo punto. No solamente alcanza la adoración continua. Fíjense que yo, en este proceso de búsqueda en la presencia de Dios, por todo este rechazo que recibía de mi papá, estoy en un tiempo de adoración, entregándole este tiempo. O sea, estaba sacrificando mi vida en este sentido. Decía, Señor, pero te lo entrego y lo perdono. Y Dios me daba un siguiente paso para seguir construyendo una identidad fuerte como hijo de Dios. Y el segundo punto es la renovación de la mente. Fíjense Romanos 12:1-2. Habla de esto, es como que cierra un círculo perfecto. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio. ¿Ven? Adoración es sacrificio. Vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra acá es metanoia, arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos una y otra vez. La renovación de nuestra mente viene con lo que es arrepentimiento. Metanoia, y de ahí se deriva la misma palabra para metamorfosis. Siempre digo esto, metanoia para metamorfosis, es decir, arrepentimiento para transformación. Sin arrepentimiento no hay transformación. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Fíjense, sin metanoia no hay metamorfosis. Sin cambiar la manera de pensar, sin arrepentimiento, no hay transformación. Si no hay transformación, no sé qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, si yo tengo arrepentimiento, va a haber transformación, por ende voy a entender el plan de Dios. Fíjense cómo cierra el círculo perfecto en Romanos 12, 1, 2. Ya con esto podemos cerrar acá y hacer el círculo perfecto de toda la prédica. Y la paternidad de Dios conlleva esto, ¿no? Un continuo arrepentimiento de nuestro espíritu de orfandad y de todas las dinámicas que tenemos con el espíritu de orfandad. En relaciones tóxicas, en relaciones codependientes, en la relación que tenemos con consumos problemáticos de sustancias, en actos indebidos, hábitos destructivos. Y esto nos conecta con el tercer punto. Tenés que cerrar puertas. Esta es la parte práctica de tu arrepentimiento. Tenés que tomar decisiones. Y acá Jesús en Marcos 9, 43, 47 dice, si tu mano te hace pecar, cortala. Primero dice, si tu ojo te hace pecar, cortalo. Si tu mano te hace pecar, cortala. Si tu pie te hace pecar, cortalo. ¿Saben qué está hablando Jesús? Neurociencia. ¿Cómo es esto, Nico? El ojo representa el pensamiento. Y hoy la ciencia, o las neurociencias, saben que todo pensamiento lleva a una acción, que es la mano. Él que te está diciendo, si vos tenés pensamientos que sabés que te van a llevar a la destrucción, al infierno, cortalos, arrancalos de raíz. Tenés que ser radical. Decisión. Si vos tenés acciones que te están llevando al infierno, cortalas. Decisión. Ahora, el pie representa un andar, un caminar. ¿Qué te dice Jesús? Si vos tenés hábitos que te están llevando a la destrucción, al infierno, tenés que cortarlos. Dios te da gracia, pero espera una respuesta radical. Y esto es el arrepentimiento y estas son las decisiones. Hacete la pregunta, ¿qué puerta tengo que cerrar? ¿Qué puerta tengo que cerrar? Esto ya no puede seguir así. Si quiero un futuro, si quiero conocer la voluntad de Dios, necesito renovar mi mente. Necesito arrepentirme. Y Padre, oro para que vos me enseñes. Quiero escuchar tu voz para ser guiado, porque estos son los hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, miren, lo voy a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Preguntale al Padre, papá, ¿qué puerta tengo que cerrar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Y Él te va a decir, porque Él te ama. Y persevera en el proceso. No desistas. No ganamos la corona por correr una carrera perfecta, sino por finalizarla, por alcanzar la meta. 7 veces cae el justo y 8 se levanta. Va a haber caídas, es probable. Hay una frase que me encanta que es, cuando lo hago una vez, o sea, cuando me equivoco una vez, es un error.
Cuando me equivoco 2 veces con ese mismo error, es una decisión. Y estamos hablando de decisiones, ¿no? Pero es probable que con cosas que no entiendas todavía, caigas. No te desanimes. La construcción de tu mente de hijo lleva tiempo. Es un proceso y no es perfecto. Pero persevera en ese proceso. No desistas, no te desanimes. Levántate y empezá a dar guerra por algo que vale la pena, que es ser hijo de Dios. Y esto es clave, ya con esto finalizo. Aferrate a tu familia de fe. Nunca vas a llegar solo. Hay un dicho que dice, 1 llega más rápido, 2 llegan más lejos. Y la sanidad interior requiere comunidad, familia de fe. Rendir cuentas, agarrar a un par y decirle o a un pastor o a una persona en autoridad que sea líder, mirá, este es mi historial, acá tengo toda la lista, todo esto que tengo y necesito confesarte. Porque proceso de sanidad interior, primer tip, 1 confiesa a Dios para ser perdonado. Segundo tip, 1 confiesa a su hermano, a un líder, a un ser humano, para ser sanado. Oren, confiésense sus pecados unos a otros. Confiésense sus pecados unos a otros. Oren los unos por los otros. Entonces serán sanados. Santiago 5:16. Son los 2 tips claves de sanidad interior. Confesar a Dios para ser perdonado, porque solo Dios me puede perdonar mis pecados, pero confieso a alguien más para romper este orgullo que viene de un espíritu de orfandad. El orgullo es un mecanismo de defensa asqueroso que todo el tiempo nos va a llevar a la destrucción. Antes de la caída viene el orgullo, dice la Biblia. Entonces, tengo que morir a mi orgullo. ¿Y cómo muero a mi orgullo de forma práctica? Confesar tu pecado a un hermano. No te lo guardes más. Y ahí Dios te va a sanar. ¡Wow! Ahí Dios va a decir, acá hay un vaso para derramar el amor del Padre de una forma tremenda. Mi unción, mi espíritu. Oh, y fluye ese espíritu. Cuando hay esta dinámica de pedir perdón a Dios, pero confesar y rendición de cuentas. Recordemos, adoración, que es sacrificio, renovación de nuestra mente, cerrar puertas, tomar decisiones, persevera en el proceso, no te desanimes y aferrate a tu familia de la fe, a la comunidad, al cuerpo. El cuerpo sana el cuerpo. La iglesia sana la iglesia. ¿Te parece si oramos y le damos lugar a Johnny con su testimonio? Papá, gracias. Gracias, Señor, porque vos sos bueno. Gracias, Señor, porque vos sos todo lo que necesitamos. Pero por sobre todas las cosas, gracias por tu adopción. Gracias, Jesús, por pagar el precio de entregar tu vida. De entregar tu vida. Entregaste tu vida en esa cruz, Señor, y derramaste tu sangre para que nosotros podamos tener un libre acceso al Padre. Lo que Adán había perdido, vos lo recuperaste. Lo que Adán había roto por su decisión, vos con tu decisión lo restauraste. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, Padre. Yo te pido que ahora en este tiempo, en este momento, estés derramando una doble porción de tu paternidad sobre cada persona. De todos aquellos que están realmente tomando la decisión ahora de cerrar puertas, de querer renovar su mente, de entrar en un proceso de adoración, de sacrificio, vos puedas derramar tu espíritu, Señor, y ellos puedan sentir tu abrazo, sentir tu paternidad, Señor. Que esto que recién empieza o que ya capaz en algunas personas empezó hace tiempo, siga sellándose, siga afirmándose cada día, Señor. Sabiendo que es un proceso que es largo,
pero que vos podés catalizar con tu espíritu. Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Y Señor, yo te pido que tu espíritu hoy catalice, acelere procesos, pero no porque queramos salir del proceso rápido, sino porque realmente, Señor, queremos empezar a sanar para que con el mismo consuelo que nos has sanado podamos sanar a otros, para que realmente entendamos quiénes somos y lo que valemos, para poder realmente entender nuestro propósito. Señor, hoy queremos renovar nuestra mente para ser transformados y comprender así tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Johnny, amigo, todo tuyo. Bien, ¿se me escucha bien ahí? Bueno, me presento, mi nombre es Jonathan Piras, tengo 33 años y quisiera contarles un poquito mi historia, voy a ser lo más breve posible, con relación a lo que es la paternidad de Dios, ¿no? Recuerdo que a los 9 años ya mis papás se habían separado, y tengo el recuerdo muy puntual de cuando mi mamá conoció a su otra pareja o empezó a estar en casa con su otra pareja. Y tengo el recuerdo puntual porque recuerdo haber visto que se daban un beso y yo ponerme a llorar, como que había entendido que algo con mi papá ya no iba a estar más. Ya mi mamá con la otra persona ya no iba a estar más. Eh, bueno, mi vida continuó, ¿verdad? Y tengo un momento donde a los 14 años me detectan una enfermedad cardíaca. Una enfermedad cardíaca que me impide hacer deporte. Una enfermedad, yo era deportista y, y en ese momento hay un impasse en mi vida donde, como buen adolescente, me empiezo a ir para cualquier lado. Sin una figura paterna, real en mi casa, mi mamá hacía lo que podía y mi papá no estaba para nada presente, mi padrastro mucha autoridad no tenía y empecé a irme. Me empezaba a ir a las plazas, me empezaba a ir con amigos o que yo consideraba amigos y empecé a buscar eh, aplacar el dolor en base a drogas, en base a distintas sustancias, a salidas que pudieran darme un poco de placer, pero también al mismo tiempo que pudieran aplacar el dolor que yo estaba sintiendo adentro. A raíz de esto, mi mamá empieza a ir a la iglesia y, y me obligaba a ir. Yo me acuerdo puntual que me obligaba una y otra vez, y yo no quería saber nada. Me acuerdo que iba, lo insultaba a Dios. Y, y llegó un momento donde en mi casa, eh, ya con 18 años, eh, en mi casa yo recibía solamente gritos. Gritos de parte de mi padrastro, maltrato. No tenía una guía de contención para nada. En ese momento, entre los 17 y ya los 18, yo conozco al Señor. Empiezo a ir a la iglesia, empiezo a congregarme. Dios me empieza a poner personas que, que yo dije, estos son mi familia. Eh, acá hay algunos presentes y me bendicen al día de hoy y me acompañan. Eh, pero hay algo que me empezó a pasar. Conocí al Señor y empecé y mi vida empezó a cambiar. Empecé, como contaba Nico un poco, ¿no? Empecé a quitar lo que estaba haciendo mal y porque el Señor me empezó a traer convicción y me empecé a sentir amado, me empecé a sentir que Él me daba propósito, que Él me daba... Pero había algo puntual que para mí fue fundamental, que había una pregunta que yo me hacía
que era que yo me sentía carente de identidad. Hubo un momento donde ya empecé a servir de chico y me daba cuenta que tenía un comportamiento errático. Me acuerdo que empezaba a imitar cosas de otros. Me gustaba cómo este hablaba y yo trataba de hablar como ese. Me gustaba la forma de ser o de vestirse de ese y yo me vestía como ese. Y, y recuerdo puntual cuando dije, che, algo que está mal. ¿Qué es esto? Empiezo a orar al Señor y le digo, yo sé que soy único, sé que soy especial, sé todo esto, pero me estoy comportando de esta forma. Hasta que una noche, en oración y me voy a dormir y yo lo recuerdo como una pesadilla, eh, pero creo que fue un mensaje, porque a través de eso trajo luz a otras cosas. En ese sueño, yo veo como en una situación como que soy abusado sexualmente por mi papá. Por mi papá, el que se había separado de mi mamá a los 9 años. Eso fue terrible, para mí fue un sueño, como le dije, pesadilla, pero revolucionó mi mente empezar a preguntarme, ¿fui abusado? ¿Fui... ¿Qué es lo que pasó? Entonces recuerdo que empiezo a buscar, a indagar y, y empiezo a buscar en internet, inclusive características de personas que habían sido abusadas sexualmente. Y recuerdo haber leído una frase puntual que decía, las personas que fueron abusadas sexualmente de chicos probablemente en una mayoría carecen de identidad en su adultez. Y recuerdo que para mí fue tremendo porque empecé a decir, fui abusado. Empecé a ir con un psicólogo y empezamos a trabajar, a desenmarañar. Pero no solo eso, sino que un día, con mi mamá tratando de seguir buscando ir a lo profundo de lo que me estaba pasando, le comento a mi madre y le digo, mamá, yo tuve este sueño y quisiera saber si vos te acordás, si sabés, si alguna vez viste alguna situación en la cual yo pude haber sido abusado. Y mi mamá, para mi sorpresa, me dice, mira Johnny, yo no recuerdo, no me acuerdo, no vi nada. Sí había mucha violencia en casa, tu papá me maltrataba, había mucha violencia verbal, nos denigraba constantemente. Pero, me dice, yo a tu papá lo engañé una vez, me dice. Porque él me hacía sentir que yo no valía como mujer, me lo decía todo el tiempo, entonces yo me quise demostrar a mí misma que valía. Y yo fui y lo engañé. Y a los 7 meses naciste vos. Al punto tal, estábamos en la playa caminando y recuerdo que esperaba que salga alguna cámara oculta, ¿no? Que me diga, sorpresa, esto es una joda. Y no. A medida que empecé a indagar, me empezó a contar historias como que nací 7 mesino porque hubo un problema con mi sangre y la sangre de mi papá, el que yo pensaba que era mi papá, no era compatible con la mía. La enfermera le dijo, yo no me quiero meter en su vida personal, pero necesitamos la sangre del verdadero padre. Eh, Mi hermana, al poco tiempo esto empezó a salir a la luz. Y, y fue tan fuerte. Mi hermana me decía, yo recuerdo discusiones de mi mamá con papá diciendo que vos no eras hijo de él. Pero éramos chicos y yo no pensé que eso era verdad. Eh, Recuerdo que en esta búsqueda de la identidad, Dios trajo todo un mundo nuevo para mí. Y no tuve mejor idea que agarrar y decir,
hacemos que de cuenta que no pasó nada y, y dije, Señor, yo sé que vos me amás, yo sé que vos sos mi papá. Me encantaría decirles que la historia ahí empezó a cambiar y mi vida se transformó, pero no fue así, porque jamás podemos tapar algo tan grande como la carencia de identidad, como la carencia de quiénes somos en Cristo. Dios me había traído toda esta luz porque yo le estaba pidiendo que quería saber quién era. No iba a ser lindo, no iba a ser agradable. No, había que sacar tanta mentira, había que sacar tanto en lo profundo, pero porque Él quería revelarse de otra forma. Me acuerdo que a raíz de eso dije esto que les dije, no, Dios, vos me amás, vos sos mi papá, pero me sentía incompleto en todas las áreas de mi vida. Trabajaba, servía, predicaba, pero me sentía vacío, sin propósito y sin saber quién era. Una charla con mi pastor, me acuerdo de haberme hecho el fuerte en una estación de servicio y, y en un momento quebrar mi corazón y decirle, soy la persona más rechazada del mundo. No me quiso mi papá cuando se fue a los 9 años. Mi padrastro lo único que hacía era insultarme y hacerme que no valía. Y por último, la persona que terminaba siendo mi padre biológico, tuve la posibilidad de conocerlo a mis 23 años. Y esta persona diciéndome que si yo aparecía hoy en su vida, que él creía que yo era su hijo realmente, éramos muy parecidos, pero que si yo aparecía en su vida hoy podía romper su familia actual. Y si bien tuve la capacidad en la mente de decir, yo no vengo a romper ninguna familia, algo en mis emociones me hizo sentir que fui rechazado una vez más. Entonces de repente me encontré con 3 padres y 3 personas que no se quisieron hacer cargo de mí. Y eso fue terrible. Hasta que a mis 25 años decidí empezar en un proceso profundo de exponerme, de decirle a Dios cómo me sentía y qué es lo que Él traía y qué es lo que Él decía de mí. Y lo que te quiero decir en esta noche con esto es que no tengas miedo a pedirle a Dios que traiga a la luz todo aquello que hoy te está robando tu identidad. Quién sos, pero por sobre todo, quién es Él para con vos. Yo empecé a declarar sobre mi vida que no fui rechazado, que fui totalmente planeado por Él. Y aún antes de que las personas me rechazaran. Por ende fui aceptado desde siempre. Empecé a decir, ya no soy más de la persona que no se quieren hacer cargo, sino empecé a decir que hubo un Padre que me amó tanto que me proveyó la salvación por medio de Cristo y que junto con Cristo me dio todas las cosas, que estaba desesperado por darme cosas buenas, que estaba desesperado por transformar mi vida. Empecé a creer en mi vida que Él es un Padre bueno, a pesar de que tuvo otros ejemplos. Que es un Padre bueno que quiere compartir conmigo y que se me quiere dar a conocer en todas las áreas de mi vida. Porque no basta con un área, con 2 o con 3. El Evangelio es completo, es integral y cuando Él está, lo llena todo. Y necesitamos que Él empiece a intervenir en cada área. Hoy estoy casado. Hoy tengo propósito. Hoy me siento completo en Él. Y no te quiero vender algo, sino te quiero que conozcas a alguien, que es el Padre. Todavía tengo muchísimo por ir más profundo.
Todavía tengo mucho más por seguir aprendiendo. Todavía tengo mucho más para seguir experimentando. Porque este proceso, hay un momento donde lo dejas de sufrir, pero empezás a caminar con pasión, con entendimiento, con seguridad, cuando le terminaste de dar el lugar. Entonces, sí, mi historia es esta. Una historia donde fueron años muy largos, desde los 18 que conocí al Señor hasta hoy que sigo caminando con Él, pero que se ha revelado conmigo de una forma tan poderosa, con tanto amor, que me alienta a seguir para adelante con con muchísimas más fuerzas, con muchísimas más ganas de poder transformar la vida de otros por medio de lo que Él hizo en mi vida. Así que para terminar, si puedo hacer una oración. Señor, te doy tantas gracias. Yo te ruego para que cada historia, Señor, que está a través de cada pantalla acá, Señor, esta es la mía. Pero sé que sos un Dios bueno para todos. Sé que sos un Dios amoroso para todos. Sé que los has llamado desde la eternidad. Sé que los has planificado desde la eternidad. Señor, yo te doy gracias porque hoy te revelás a nosotros como un Padre bueno. Hoy te revelás a nosotros como un Padre proveedor. Hoy te revelás a nosotros como un Padre que interviene, que no nos deja como estamos. Porque eso es lo que haría alguien que nos ama, no dejarnos como estamos. Buscarnos transformar una y otra vez, para que seamos cada vez más parecidos a vos. Yo te ruego ahora para que cada uno de los que estamos acá, que estamos en este proceso, que caminamos juntos, Señor, en el nombre de Jesús, renová sus fuerzas aunque duela. Renová sus fuerzas, mantené sus brazos en alto, su corazón encendido, de que este periodo, esta leve tribulación, los volverá fuertes, firmes y estables. Y yo te ruego para que en esta noche les estés hablando, Espíritu Santo, que empieces a traer a su mente, a su corazón, todo lo que está en lo profundo, todo lo que está en lo oculto, que salga a la luz para ser expuesto, pero para ser transformado y hecho a nuevo. Te doy tantas gracias, Señor, porque cada uno de acá que presente se va a ir con una imagen, experimentando el amor del Padre. Te doy gracias por la palabra de hoy, por Nico, Señor, para que todo lo que Él transmitió, Señor, hoy quede cimentado en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que podamos traer a verdades y quitar todas